Raúl, esa es la gran contradicción. ¿Quién entiende que tú te enfrentes a un CNE y lo llames ladrón, fraudulento, lo llames agentes del gobierno y que a renglón seguido digas que te preparas para las elecciones de alcaldes en las cuales vas a arrasar? ¿Quién puede entender esto con un mínimo de lógica? Esto es lo que la gente no logra entender. Y cuando uno lo ha comentado, porque la gente tampoco se lee este material, por ejemplo, esta entrevista del día domingo, a lo mejor por larga, porque es de 2 páginas, entonces la gente no se da cuenta que esta mesa de la unidad democrática, o así llamada, está jugando a 2 aguas. ¿Por qué? Por lo que antes dije, ellos son capaces de elaborar política, y lo único que saben es la política electoralista. Es decir, si quedan sin CNE y si quedan sin elecciones, no tienen una parcela de poder. Luego entonces tienen que hacerlo indecible, porque permanezca ese CNE, aunque sea un ladrón. En consecuencia, en conclusión, aquí estamos en presencia de otra conchupancia, otra negociación velada, abierta o encubierta, pero una negociación más donde no se le dice a la gente exactamente cuál es la verdad. Vicealmirante, negociación. Bueno, yo pienso, sí, escuchando con detenimiento al profesor Muñoz, es un poco lo que uno puede agregar a este tipo de análisis que nos hace el profesor. Pero básicamente la oposición venezolana, como lo he dicho y yo lo quiero enfatizar, no ha asumido una posición coherente ni frontal frente a todo lo que ha sido el manejo errático, corrupto, manipulable de todo el proceso electoral desde 1998. En el primer Consejo Supremo Electoral estaba el presidente, un señor de apellido Caleca, estaba Centey y estaba una profesora Miriam Comblick. Yo estuve hablando con la profesora Miriam Comblick porque ella fue profesora mía y tenía una facilidad para abordarla y para comunicarme con ella. Y entre las cosas que conversábamos era que había sospecha que en las máquinas de votación de ese entonces ya venía un proceso de manipulación y el conteo de los votos. En aquel entonces, repito, no hubo la suficiente capacidad política y técnica de la oposición para enfrentar esas primeras manifestaciones de manipulación electoral. Después ha habido mucha información, cierta o no, de reuniones, de negocios, de negocios, no me refiero a negocios de punto de vista económico, de retorno económico, que a lo mejor lo hay, pero no lo puedo aseverar, pero de negocios y políticos para yo apruebo esto, yo te doy a esta cosa, vamos a votar. Se difirió el referéndum revocatorio en aquella comisión de la verdad que hubo, integrada por 5 venezolanos importantes. En el otro lado estaba Aristóbulo y José Vicente Rangel y otros más, que eran unos bandidazos a la hora de negociar. Modificaron, vino Carter, vino Gaviria, etcétera. Todo lo que pasó en aquel entonces, se metió el señor Cisneros, influyó de alguna manera influyó en ese tipo de actividad para el referéndum, en las firmas planas, los problemas de Primera Justicia para llevarla acá, para un protagonismo político que ha podido hacerse coordinado, era para buscar la preeminencia de un solo partido y no de todo el cuerpo político que hacía en la oposición imposible manejar una coordinadora democrática con 200 personas y casi 60 partidos. Pero bueno, eso es lo que venía ocurriendo. Ahora, me sorprende a mí, y el problema es que cuando uno lo dice o lo decía, inmediatamente era agredido públicamente por los medios de comunicación, o era vetado por los medios de comunicación porque tú no podías decir lo que estaba ocurriendo o lo que tú te enterabas.
o lo que tú veías extraño. Entonces resulta que Súmate, dirigido por María Corina en aquel entonces, fue un pilar importante para identificar los puntos donde podía o no haber fraude, y llevó adelante un plan. Se organizó la sociedad. En la parte donde yo resido, la mayoría de las personas tenían lista de personas a votar. Había que buscarlas en el carro, traerlas, porque no podían caminar, tenían problemas físicos, estaban hospitalizados, etcétera, etcétera. O sea, ese plan en el área de Santa Fe, La Alameda, Bahía Arriba, Santiné, Los Campitos, y toda esta zona aledaña, se organizó de tal manera que fue un éxito la votación. Yo no puedo decir que en otras partes del país no hubo, pero sí se hizo en esta zona. Y después eso se dejó a un lado, más nunca se organizó. Y lo peor de todo es que más nadie habló de fraude, de manipulación, de red, de condiciones electorales transparentes. Los miembros de la coordinadora o de la mesa de unidad en el periodo electoral que fuese pasado de estas 18 elecciones, en lugar de dedicarse a presionar al CNE, a decir al ciudadano la verdad, le negaban al ciudadano la verdad por temor a amedrentar y a inhibirlo de ir a votar. Entonces el venezolano iba a votar engañado porque no sabía exactamente qué pasaba. Los testigos de mesa nunca se cumplían, la presencia de la oposición en las mesas no era completa. ¿Por qué ocurría eso? No se sabe, pero tampoco lo decían, y no había críticas de lo que había ocurrido en una elección para tratar de corregirla para la próxima. Entonces ahí es donde yo veo que hubo negocios. Las presiones en este programa tuyo, por lo menos en la vez que yo participé, de otras personas de voto joven, sobre algunos de los representantes de la mesa de unidad ante el Consejo Electoral, hasta ahora, después de las elecciones de octubre y diciembre, y ahora el 14, ninguno ha hablado, ni dice qué pasó, ni explica, ni hay rendición de cuentas. Entonces estamos montados en una carrera electoral hacia las municipales, que lo que hace es favorecer al gobierno, porque yo insisto en votar frente a un consejo electoral y a un proceso, incluyendo hombres, y el sistema electoral venezolano está en entredicho, desconfianza, y se ha acusado de robo de los votos y manipulación del voto de la persona, la presencia de las milicias anticonstitucionales, la manipulación y el amedrentamiento de algunos grupos militares, los grupos paramilitares en moto que han amedrentado en Caracas y en algunas ciudades del interior. Y vamos con los ojos cerrados a una nueva electoral, a un nuevo proceso electoral, esta vez de municipio. Me parece a mí que el interés es más por la cuota de poder, por la pírrica cuota de poder que puedan recibir unos alcaldes que al final de cuentas a lo mejor el gobierno se las quita, como le hicieron al alcalde de Ledesma. A Ledesma le quitaron la alcaldía, es un alcalde nombrado, electo, oficial, legítimo, pero no puede actuar, porque le quitaron inclusive hasta las oficinas, las asignaciones presupuestarias, las cuotas para poder actuar y ayudar a su comunidad que lo eligió. Entonces ahora vamos a un proceso, o tendemos a ir a un proceso donde los resultados van a ser iguales o peores que hasta el presente, con la gravedad de que el mensaje que se está mandando o que se va a enviar es que no creemos el consejo, pero vamos a votar a ver si logramos algo. O sea, no es una posición seria, no es una posición opositora que se respete, y el ciudadano cada día que pasa se despega más de estos liderazgos políticos, que en lugar de concretar unas soluciones de victoria, independientemente del gobierno que tenemos, lo que ha sido es ceder espacios políticos, ceder capacidad de liderazgo, y ahora estamos entrampados entre impugnaciones, Estado de Derecho, un presidente ejerciendo, un poder legislativo que prácticamente ha sido destruido
especialista en la persona del Diosdado Cabello, que quisiera hablar más adelante, si es posible, de esta situación, de esta figura política y militar en este momento, y el ciudadano no está informado, porque resulta que nosotros no sabemos nada de lo que está pasando, y si uno pregunta, increpa, busca información, llama por teléfono, habla con políticos, la información es prácticamente nula. Entonces, una sociedad manejada de esa manera no puede ser victoriosa en nada, y mucho menos en un proceso electoral frente a un gobierno que tiene todos los poderes, el dinero escaso, pero todavía tiene dinero, y que usa impunemente el poder. Profesor Blanco Muñoz, sí, ¿por qué usted está censurado en los medios venezolanos? La misma pregunta va para el vicealmirante Carratú. Segunda pregunta, que también va para los dos. ¿Cómo, y tiene mucha conexión con aquello de estar censurado y con aquello de la situación que tenemos de liderazgos en Venezuela, cómo se generan los liderazgos que realmente necesita la sociedad civil? ¿Cómo hacer para que ella misma los genere? Esas dos inquietudes son importantes, toda vez que probablemente ustedes, quienes son los censurados, son la expresión de esos liderazgos que la sociedad civil necesita sacar adelante, pero que por alguna razón no salen. Sí, antes de pasar esas dos preguntas, déjame hacer un apunte respecto a la cuestión de la oposición u oposiciones venezolanas. Sí. El líder de la misma en este momento es Capriles Radonqui. Y Capriles Radonqui, en la entrevista antes citada, este domingo 12, asume la condición de gandiano. Esta es una lucha gandiana, dice, y no puedo utilizar ni la violencia física ni la violencia verbal. En realidad, yo este domingo supe que Enrique Capriles era gandiano. Yo no sé realmente si ha estudiado la doctrina de Gandhi, y tampoco he visto ninguna señal de su aplicación. Pero cuando llamó al cacerolazo inicial el día 15, no parecía muy gandiano, y posteriormente se repliega y llama a que se toquen las cacerolas en las casas. Esto se agotó en 4 o 5 días. Ya a esta hora en que estamos hablando, a nadie le pueden decir que venga a sonar cacerolas, que la gente entiende que ha sido llevada a otro matadero más. Es decir, cuando se le dijo impugnaciones, como se le dijo vamos por nuevas elecciones, cuando se le dijo esto es un robo y no lo vamos a aceptar como tal, la gente se hizo otra vez muchas ilusiones. Y a esta hora en que estamos hablando, esas ilusiones, por supuesto, están disminuyendo, sin posibilidad de que puedan reaparecer, porque justamente esta política atrapada en el zanjón electoral y sin posibilidad de hacer nuevas acciones, conste, no estamos haciendo llamado a la violencia, no estamos haciendo llamado a la aplicación de la fuerza, no estamos llamando a cuestiones de orden, de insurrección. Esto es la Digital Radio Madrid en vivo desde España para toda Iberoamèrica. Hola, soc Jordi i els convido a escoltar la Digital Radio Madrid, amb notícies, entrevistes, música y més. Damas y caballeros, un saludo para todos. Mi nombre es Jimena, y los invito a sintonizar diariamente a la Digital Radio Madrid, pues tenemos todas las noticias del momento para toda Iberoamérica. Y no olvides seguirnos en Twitter, @la Digital Radio. Besos para todos. Esto es la Digital Radio Madrid en vivo desde España para toda Iberoamérica.